Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir viendo los videos. Normalmente te explico cómo funcionan las cosas, qué propósito tienen, incluso de dónde surgen, pero nunca te he contado por qué empecé a hacer esto. Desde niño, toda mi infancia, mis papás me trataron con medicina alternativa. No desconozco de dónde surgió esto. Homeopatía, acupuntura, biomagnetismo, etc. Aunado a esto, siempre fui muy curioso, ¿no? O sea, siempre tuve la manía de desarmar los controles, de ver las cosas por dentro, tratar de entender cómo funcionaban. Y también incluso hacía mis experimentos químicos que nunca salían bien, ¿no? Desde pequeño siempre tenía una curiosidad de entender cómo funcionaban las cosas. Y incluso encontrar cosas pues mágicas, ¿no? Siempre tenía como esa mente en la que quería encontrar llaves de cómo modificar lo que estaba pasando a mi alrededor. Un pensamiento dirían mágico, ¿no? Estudié ingeniería en electrónica. Yo quería ser músico de pequeño, incluso también quise estudiar para ser piloto, eran las cosas que me movían todavía en la adolescencia. Sin embargo, pues ya saben, ¿no? Parte de nuestra manera de entender cómo funciona la vida, pues nos dice que necesitamos buscar algo que nos dé un sustento, que nos dé un conocimiento y que nos dé herramientas. Y aparte, me gustaba la computación. De hecho, toda esta cuestión de la electrónica surge de que mi hermano pone un negocio de venta de equipo de cómputo. A mí me gustaban los juegos, por ejemplo, algunos no tanto. Y igual, ¿no? Como tenía esa curiosidad todavía activa, empecé a ayudarle y me gustó no solo eso, sino la independencia que era tener un negocio propio, ¿no? Poder ver clientes, tener de repente la posibilidad de vender algo de un valor mucho más allá que un sueldo. Junto con un amigo que le mando un saludo, Raúl, comenzamos a vender y a hacer muchas cosas, ¿no? Tratando de buscar un negocio, de un sueño, ¿no? Eso me manda hacia lo que son las redes, a lo que es el internet, hacia lo que es toda esa conectividad y todo eso ahora que se convierte en el metaverso, todas estas tecnologías. Y cuando me toca elegir una carrera, yo ya estaba tan metido en la computación que dije, necesito aprender más, ¿no? Más que necesito, me gustaría aprender más. Y siempre buscando como entender más a fondo. No me quedé en sistemas computacionales, por ejemplo, ¿no? O cómputo, o como le llaman informática, aunque informática tiene otro nivel solo meramente de programación, por ejemplo, llamarle así, ¿no? Yo quería todo el hardware. Entonces me di cuenta que la ingeniería electrónica en Aguascalientes incluía más que sistemas computacionales y que me podía ayudar a entender más allá cómo funcionaba todo, ¿no? O sea, no era solo entender cómo funcionaban los programas y cómo se conectaban los componentes dentro y cómo se comunicaban los equipos entre ellos, sino cómo funcionaba dentro un chip, ¿no? Me acuerdo mucho de un FPGA, que era una tecnología que era pues pionera en ese entonces, que logramos tener varios en el laboratorio ya, y era programar lo que antes eran con puertas lógicas, chips de esos negros que ven antes, miles en un chip, en lo que es como un procesador. De hecho es un procesador, y me gustaba cómo podíamos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Me gustó programar, me gustó ver resultados de lo que mi mente tenía aquí, verlo físicamente, ¿no? La realización en ese nivel. Más grande, decidí venirme a estudiar a la UAM, a la Ciudad de México. Revisé los programas de todas las universidades, fue el que me convenció más. Y estando aquí, con esa ansia de ser libre, pongo un cibercafé, un internet público, con equipos, donde pues yo tenía todas las herramientas para, aparte de dar soporte, ¿no? No era solo la renta de los equipos y las impresiones y todo lo que normalmente se ve en eso, sino vender equipo y arreglar equipo. Y eso pues era como lo más remunerante. Y ahí es donde conozco a Iván Donaldson, que se volvió un amigo muy especial mío, y que él me mostró otra rama de conocimiento que activó otra vez mi curiosidad, ¿no? Activó mi necesidad de aprender más de los temas. Sin embargo, mi enfoque siempre fue 100% práctico y 100% científico. Yo no era tanto como de probar algo subjetivo y sentir que funcionaba y decir, está bien, ¿no? Yo necesitaba tener pruebas. El querer mantener mi salud mediante terapias alternativas, en mi curiosidad y la electrónica, las comunicaciones que yo ya estaba estudiando en ese entonces en el Politécnico, me quedé en todas las universidades públicas del país prácticamente, bueno, de la ciudad y de Aguascalientes, me llevaron a querer saber cómo funcionaba. Esas tecnologías que tenían muchísimo tiempo existiendo, que no es de los 50 con Wilhelm Reich, sino que va más atrás y que seguían trabajándose, que mucha gente las mejoraba de alguna manera, pero nunca había un sustento científico, nunca había una prueba, nunca había en sí una explicación del por qué funcionaba. Incluso, por ejemplo, se habla mucho de la lectura Bovis, pero no hay una explicación de qué es eso, ¿no? De por qué está saliendo esa lectura. Simplemente se dejan llevar por algo que ya está hecho, y eso es algo que a mí nunca me ha gustado. Entonces busqué cómo unir
lo que era toda la energía escalar, toda la energía de Orgón, con lo que era el electromagnetismo. Para mí la manera más fácil de entender el universo es a través de la energía. Todo es energía y la materia solo es una manifestación de la energía. Y la única manera de entender energías que no podemos ver es a través de radiación electromagnética, del espectro electromagnético, la luz, el sonido y radiaciones que no logramos ver, sí las podemos entender por medio del electromagnetismo y en sí la electricidad en los átomos, por ejemplo. Decidí ahondar más en el tema porque me gustaba, porque me apasionaba, porque quería saber más. Después, ya que se empieza a generar y que compruebo que funciona, lo que me mueve es que más gente utilice estas herramientas. Veo a niveles, digamos, de medicina como mucha gente tiene problemas de salud a causa de las medicinas, ¿no? Y creo que hay maneras de vivir más armoniosamente con el entorno, con la vida, con el universo, por llamarle así. Lo que yo quiero es que haya más gente que tenga esa libertad de poder comer, hacer y pensar lo que ellos decidan y quieran sin depender de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría se enfoca en modificar tu cerebro químicamente, tu sistema químicamente, en vez de aceptar que eres diferente, que eres individuo. Todos somos individuos, somos diferentes. No pueden catalogar a la especie humana en diferentes grupos porque tienes un patrón de comportamiento que coincide con ciertas cosas, ¿no? Y entonces tú eres psicópata y tienes que tomar ansiolíticos, por así decirle, por dar un ejemplo. Y ya perdiste tu libertad de ser quien eres. En vez de trabajar internamente y trabajar y aceptar y modificar algunas cosas que tal vez sí no te convengan, ¿no? Eso es por el lado, digamos, psicológico, si lo quieres ver así. Por el lado físico, la medicina oficial, aparte de que te altera, que tomas una pastilla para quitarte un dolor y te altera otra cosa y termina fregándote más de lo que te ayuda, condiciona, ¿no? Por ejemplo, de repente no puedes comer algo porque contrapone con esto, no puedes tomar alcohol porque inhibe los efectos, ¿no?, de la medicina. Cuando hay terapias que se tratan de empoderar tu sistema, de empoderar tu cuerpo, de que tú te sanes. En realidad incluso la medicina alópata solo quita los síntomas para que logres tú solo, mediante el cuerpo, sanarte. Pero si te dicen que si consumes ciertas cosas, nulificas el efecto de la medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que tu cuerpo funcione de manera óptima y se sane a sí mismo. Y ya. Para mí, el concepto más primordial y más importante del humano es su libertad. En el momento en el que cortan esa libertad y que a lo mejor nos quitan una responsabilidad de, bueno, yo te curo, pero ya, tú no tienes la responsabilidad de curarte, sino el sistema de salud, por llamarle así, la OMS, la ciencia. En el momento en que te quitan libertad, quitan una parte de lo que eres. Y eso es lo que más me mueve. Por eso, si ven en la página, los dispositivos no están enfocados en una filosofía, sino en todas. Y ninguna es mala. Por ahí una vez, hace poco me preguntaron que cómo verificábamos si las geometrías tenían un efecto positivo o no habrían portales para seres oscuros. Y yo lo único que pensaba es que precisamente te quiero liberar de esa idea de seres oscuros. Lo que quiero es que sepas que todo lo que ves alrededor tuyo parte de ti mismo. Tu salud, tu mente, tu realidad, tus relaciones, todo parte de ti mismo. Entonces, el mayor porqué de Metayantra es empoderarte a que seas libre de ser quien eres. Y si tú crees en una filosofía cual sea o inventaste una nueva filosofía y crees en ella, nosotros en ningún momento nos contraponemos a ello. De hecho, si tienes un símbolo, una geometría que consideras incluso que tú la inventaste, pero que tú le diste una importancia y un significado de sanación, por dar un ejemplo, lo haríamos. Y lo ofreceríamos no solo a ti, sino a todo el mundo. Porque tu energía, tu intención va a ayudar a quien sea. Entonces el mayor porqué de Metayantra es la libertad. Simplemente. Queremos que seas libre de ser tú y que seas libre de ser sano, feliz y equilibrado en todos tus puntos, desde el físico, el mental y el espiritual. Y que todos podamos estar en equilibrio con unos con otros, cuando todos pensemos diferente. No queremos que todos piensen como nosotros, sino que cada quien piense de manera diferente, pero podamos ser uno. Esa es la clave. Gracias.